Ya, empezamos. Gracias, Lice. Entonces, ¿me escucha? Por favor, me Sí, confirma si me están escuchando. Ahora sí, clarito, ya no con ese ruido. Ya. sí, Lisa. Bueno, gracias, muy amable. Yo, por favor, colabóreme, Lice, para ir con las preguntas. Estábamos en la uno, ¿no? Estábamos en la uno y estábamos hablando de lo que significa el movimiento rectilíneo uniforme y, bueno, las consideraciones de este movimiento, ¿no? De este movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad permanece constante y la aceleración es igual a cero o es nula, porque por el mismo hecho de que, como se dice, las distancias iguales en intervalos de tiempos iguales, ¿sí? Se mantiene constante. Como habíamos hablado, que si nosotros decimos que un móvil recorre 1 metro en 1 segundo, si recorriera 2 metros debería de ser en 2 segundos. Y así sucesivamente debe de mantenerse ese intervalo de espacio en el mismo intervalo de tiempo. ¿Ya? Ahora en la prueba en la prueba lo que les van a pedir es que, como ven ustedes, los cuatro incisos no van a ser, puede que sean muy parecidos o diferentes las opciones, y ustedes lo que deben de hacer es analizar, ¿ya? Analizar, y si saben, reconocen em, la esencia de la pregunta, entonces las respuestas ustedes la van a tener muy claras, ¿ya? Muy claras. Ahora, vamos a ver ahora la pregunta número 2. Entonces, la pregunta, ustedes también tienen el material. En la pregunta número 2 nos dice, voy a estar adelantándome, ya la licenciada nos va a mostrar la pregunta número 2 que dice así. En física, la aceleración es una magnitud fundamental para describir el movimiento. ¿Sí? Eso nos está diciendo, ¿no? Sí, claro, ¿por qué es una magnitud fundamental la aceleración? Porque como no, hemos antecedido con la pregunta uno, si la aceleración es cero, entonces nos está indicando que la velocidad es constante. Si existe una aceleración, ya la velocidad ya no es constante, la velocidad es variable, ¿sí? Variable, cambia la velocidad. O por eso decimos movimiento rectilíneo uniformemente variable. Eso es lo que nosotros analizamos también en cinemática, pero todo este movimiento tiene que ser en línea recta. Todavía estamos viendo velocidad lineal, ¿sí? Y en las opciones, de acuerdo a la pregunta que dice, ¿qué expresa correctamente el concepto de aceleración? Para esta pregunta debemos de conocer qué es la aceleración, y nos dan esas cuatro opciones. Entonces nos dice, la aceleración mide únicamente el aumento de la rapidez de un cuerpo. Si ya nos dicen rapidez, no nos están hablando de un vector. La rapidez es un escalar, solamente la magnitud de la velocidad. Nos tendrían que decir la velocidad de un cuerpo cada tiempo, ¿no? Ya. Así que esa no es, ese inciso no. Luego nos dice el inciso B, la aceleración indica el tiempo que tarda un cuerpo en recorrer una distancia fija. Si nos están hablando de tiempo y distancia, pero la aceleración, las unidades de la aceleración no son tiempo y distancia, son metros por segundo cada segundo. En realidad, y si nosotros resumimos, es metros sobre segundo cuadrado, si hablamos en el sistema, en unidades del sistema internacional. Ustedes saben que el sistema internacional es el sistema de medidas y de unidades
sí, fundamentales, que son 7. Ya más adelante vamos a ir recordando ello, pero a ver, yo quisiera que alguien participe y nos diga cuáles son esas magnitudes fundamentales. ¿Mm? Magnitudes fundamentales. Bueno, ya es una pregunta. Ahora, porque Sí. también si nos está hablando de la aceleración, nos pueden decir en la, ¿no? Nos, en esta segunda pregunta nos habla de la aceleración. Una pregunta puede ser, ¿cuáles son las unidades de la aceleración en el sistema internacional? ¿Cuáles son? Velocidad por tiempo. Eso, velocidad por tiempo, velocidad sobre tiempo o por tiempo que usualmente dicen, velocidad por tiempo. Ya, está bien, velocidad por tiempo. Pero unidades, unidades. Metros sobre segundo. Metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Metros sobre segundo cada segundo. Metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Y las unidades esa es de la aceleración en el sistema de unidades, Sistema Internacional de Unidades. Pero como les decía, hay 7 unidades fundamentales del sistema internacional. Esas unidades fundamentales tienen su magnitud física, que son magnitudes, o sea, tamaños, ¿no ve? ¿Tamaños de qué? De longitud. Magnitud física de longitud. Una, ya va ahí una. Magnitud física de masa. Magnitud física de tiempo. Magnitud física de corriente eléctrica, de temperatura, de cantidad de sustancia y de intensidad luminosa. Entonces son 7 unidades fundamentales del sistema internacional que tienen su magnitud física. Por ejemplo, la magnitud física de longitud tiene su unidad, que es el metro. La magnitud física masa tiene su unidad, que es el kilogramo. La magnitud física tiempo, su unidad es el segundo. La magnitud física corriente eléctrica es el amperio o ampere. La magnitud física de temperatura termodinámica, pero nosotros lo resumimos solamente con temperatura, su unidad es el Kelvin. Pero usualmente nosotros trabajamos en grados centígrados, como es nuestra temperatura corporal. ¿Alguien sabe cuál es la temperatura corporal normal de nuestro cuerpo? Cuando estamos con fiebre, el médico dice, ay, está con fiebre. ¿Cuánto es? 120/80. Eso, 39. eso, 39, 38, 40 ya es peligrosísimo. 40 grados centígrados. Por eso el termómetro, ustedes se van a fijar, el termómetro que a veces alguno de ustedes debe tener en su casa, tiene un rango entre 34 hasta 41, 40 grados. Marca ese rango nomás, porque nuestra temperatura corporal normal debería ser entre 36 grados centígrados, ¿sí? Pero en el sistema internacional, la magnitud física temperatura se mide en Kelvin. Por eso hay una equivalencia entre grados centígrados y Kelvin que ustedes también recordarán en el colegio. ¿Cuál era esa equivalencia? Recordaremos, por favor, porque también, mire, el ministerio ha dado esas preguntas de física, pero de esas preguntas, de una de esas, como en este caso, pueden salir muchas más preguntas y no va a haber cómo reclamar, no vamos a decir, ah, pero nos hablaron solamente de aceleración, pero aquí nos están diciendo, la aceleración es una magnitud fundamental. Entonces, un investigador tiene que decir, ay, ¿será la única magnitud fundamental? No. Entonces, ustedes tienen que investigar, pero aquí les estamos dando en la academia esa información. Magnitudes fundamentales son 7 en el sistema internacional.
y bueno, estamos hablando de ello. Pero la aceleración, como dice, está en base a magnitudes fundamentales. Es una magnitud eh, derivada, más compleja, porque como hace rato me dijeron, ¿no? Es longitud sobre tiempo al cuadrado, ¿no ve? Tiempo al cuadrado. Ya en el sistema internacional, metros sobre segundo cuadrado. Bueno, ahora vamos a leer el sustento. Ay, pero me olvidaba de decirle la magnitud fundamental de cantidad de sustancia que el día jueves vamos a estudiar en química. Moles, la unidad de la magnitud física de cantidad de sustancia es el mol. Y la magnitud física, intensidad luminosa, su unidad es la candela. Y hemos repasado las 7 unidades, eh, las 7 magnitudes fundamentales con sus unidades. Bueno, ahora, ya habíamos hablado en el inciso C que dice, la aceleración es una magnitud vectorial que mide la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Así como su compañera decía, velocidad sobre tiempo, la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Metros sobre segundo cada segundo. Y eso en resumen es metros sobre segundo cuadrado. Ahora, el sustento. La aceleración es una magnitud vectorial que mide la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ya sea en magnitud, en dirección y sentido, porque la aceleración es un vector, por eso tiene su magnitud, su dirección, su sentido, ¿sí? Esto significa que un cuerpo puede estar acelerado aunque mantenga una rapidez constante si cambia de dirección. La aceleración permite comprender cómo evolucionan los movimientos y es clave para analizar situaciones donde actúan fuerzas. Bueno, así que ya hemos repasado la pregunta número 2, ahora la 3. Esa la 3 ahora nos corresponde. Entonces la licenciada nos va a ayudar con la pregunta número 3, por favor, que dice, yo sé, yo estoy ocupándola a la licenciada y yo debería estar de anfitriona, pero mil disculpas por mi computadora. Ahora, el 3 que dice, un objeto cae verticalmente bajo la acción exclusiva, o sea, es exclusivo de la gravedad, despreciando la resistencia del aire. ¿Qué tipo de movimiento describe esta situación? Y eso ustedes lo pueden experimentar. Toman un borrador y lo dejan caer. ¿Sí? ¿Por qué les digo un borrador? Porque es una goma, no vamos a causar de que se rompa, ¿no? Pero vamos a experimentar el movimiento vertical. Por eso nos dice, miren, un objeto cae. Nosotros soltamos, cuando soltamos, en ese momento, si soltamos, no lo lanzamos, su velocidad inicial en ese momento es 0. Y Y nos dice también que bajo la acción exclusiva de la gravedad, por efecto de la gravedad, es que cae, ¿sí? Nosotros también por efecto de la gravedad somos atraídos al centro de la Tierra, despreciando la resistencia del aire, porque como ustedes también pueden experimentar con un pedazo de papel, si hay mucho viento, este papel va a volar y no va a caer directamente, ¿no? Va a hacer un ángulo y va a caer con un alcance que pues horizontal determinado por la fuerza del viento, pero en este caso no estamos analizando fuerzas, en este caso estamos analizando movimiento. La caída libre, el movimiento vertical también es parte de la cinemática. Como estamos dejando caer
en este caso, dice, un objeto cae verticalmente bajo la acción exclusiva de la gravedad, estamos también relacionando este ejercicio de forma ideal, así como desarrollamos en las unidades educativas, donde la variable es la gravedad, despreciando la resistencia del aire. ¿Qué tipo de movimiento describe esta situación? Y ahí hay 4 incisos. A ver, ustedes están viendo que el inciso B es el correcto. Movimiento uniformemente acelerado, caída libre. Pero ese movimiento uniformemente acelerado es ocasionado ¿por quién? ¿Por quién es ocasionado? ¿Alguien podría responder, por favor? Por la gravedad. Eso, excelente. ¿Ven? Por la Por la gravedad. Muy bien. gravedad. Eso, por la gravedad, por la gravedad. Entonces, la caída libre es un ejemplo de movimiento uniformemente acelerado por efecto de la gravedad, ya que el objeto experimenta una aceleración constante debido a la gravedad. La gravedad, ustedes saben cuáles son sus unidades, ¿no? ¿Cuáles son? Si es aceleración, ¿cuáles son sus unidades? Metros sobre segundo cuadrado. Y en la Tierra, usualmente nosotros tomamos el valor de la aceleración de la gravedad como 9,81 metros sobre segundo cuadrado. En la Tierra es casi en la Tierra es así. 9, usualmente, depende de la altura donde nos encontremos, pero al nivel del mar es 9,81 a 0 metros sobre el nivel del mar, es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Y cambia un poquito en sus decimales si vamos a cambiar, ¿no?, del sistema de referencia, un poco en los decimales. En esto no varía tanto. En la presión atmosférica sí, ¿sí? En la presión. Pero en este caso estamos hablando de aceleración de la gravedad y ya saben ustedes el valor, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Si hubiera en el examen que hacer un cálculo con la gravedad, ¿qué deben de hacer ustedes? No se van a complicarlo con los 9,81 si hubiera que hacer un ejercicio, porque no les van a permitir calculadora. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo más práctico que pueden hacer? 9,81 si ustedes redondean, ¿cuánto es? Si redondeamos 9,81 a un entero, 10. ¿cuánto va a ser? 10. Entonces, hacen sus 10. cálculos con 10. Hagan sus cálculos con 10. Por ejemplo, un ejemplo. Si dicen que la gravedad en la Luna es la cuarta parte de la gravedad en la Tierra, ¿cuánto sería? Si decimos 10, la cuarta parte, ¿cuánto es de 10? 5. La mitad de 5. Un Dos poquito punto- más divida. dos Entre punto- 2. Ese 5. 2.20. ¡Eso! Muy bien. 2,5 metros sobre segundo 2.5. cuadrado. Sí. Eso, 2,5. ¿Ven? Por eso hay que ser muy prácticos en el examen. Prácticos en el examen. No se van a ustedes a poner nerviosos porque tienen decimales. Ustedes redondeen al entero y pues con eso un aproximado. Y el que se asemeje a 2,5 ustedes van a marcar. Y si les dicen cuáles son las unidades de la gravedad, ustedes ya saben, longitud sobre tiempo al cuadrado. O sea, metros en el sistema internacional, metros sobre segundo cuadrado. En el sistema, en el CGS o en el sexagesimal, centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Así, de esa manera, longitud sobre tiempo al cuadrado. Bueno, pasemos a la pregunta número 4. Por favor, licenciado. Pero aquí ustedes también tienen ese material. Tienen ahí, entonces podemos leer. Ustedes también, como tienen su anillado, tienen también su PDF y también tienen en el Drive. La pregunta 4 dice, la primera ley de Newton establece una condición fundamental
sobre el estado de movimiento de los cuerpos. ¿Qué afirma esta ley? Entonces, nos está hablando de la primera ley. ¿Cuántas leyes son famosas de Newton? 4. Tres, Tres, dice. dicen. Tres, muy bien. Tres leyes. Tres leyes. Entonces nos está hablando de la primera. Establece una condición fundamental sobre el estado de los movimientos o de movimiento de los cuerpos. La ley, ¿cuál es esa primera ley? ¿Cómo se llama? La ley de la Inercia. inercia, la ley de la inercia. Inercia. Entonces, si es de inercia, vamos a leer aquí los 4 incisos. Inercia, ¿qué significa inercia? Inercia, ¿qué será inercia en física? Inercia en física. Vamos a ver. Entonces, inercia en física es la propiedad que tienen los cuerpos de resistirse a los cambios en su estado de movimiento, porque eso es lo que estamos analizando en cinemática, movimiento. Entonces, en su estado de movimiento o en su estado de reposo, ¿sí? A esos cambios. A ver, en otras palabras, un objeto tiende a permanecer en reposo. Todos los cuerpos tienden a permanecer en reposo. Si está quieto, su velocidad es constante, ¿sí? Y cuando actúa una fuerza, bueno, quiere volver a su estado inicial, ¿no? Entonces, por eso la inercia es la resistencia del cuerpo, o sea, de la materia de ese cuerpo a modificar su estado de movimiento, a modificar su estado de movimiento, y el movimiento, como saben ustedes, es velocidad, y la velocidad tiene dirección. Entonces, se opone, se resiste a este cambio, ¿ya? Por eso, Newton decía, todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas aplicadas sobre él. Y entonces, el inciso A dice, un cuerpo siempre necesita una fuerza para mantenerse en movimiento. El inciso B, un cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si la fuerza neta es 0. Sí, está bien. Si no hay una fuerza externa que modifique, ese móvil va a seguir moviéndose con una velocidad constante o va a estar estático, su velocidad va a ser 0. No va a haber cambio si no existe una fuerza que lo modifique, ¿sí? Y sabemos que el estado de inercia es la resistencia, ¿no? Al movimiento por cualquier fuerza. Es decir, que el cuerpo está estático o tiene una velocidad 0 o tiene una velocidad constante y no hay una fuerza que lo modifique. Ya sabemos eso, ¿no? La primera ley, también llamada ley de la inercia, establece que un cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, mientras la fuerza neta que actúa sobre él es 0. Y ya. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Y ustedes han experimentado la inercia cuando han ido en micro, ¿no? Yo también. Y el conductor frena y nosotros nos queremos ir hacia nuestro estado inicial. Sí. Así que pasamos a la pregunta 5 si no hay preguntas. Ustedes pueden preguntar en esta clase. En la clase pueden preguntar cualquier cosa con referencia física y bueno, al finalizar también vamos a hacer una serie, como una conversación, todo. Continuamos con la pregunta 5 que dice, la inercia es una propiedad fundamental de la materia. Acuérdense,
propiedad fundamental de la materia. ¿Cómo se define correctamente? Ya hemos hablado hace unos minutos. ¿Cómo se define correctamente la inercia? A ver, díganme, por favor, alguien que me ayude al respecto. Y Listen, ¿puedes repetir la pregunta? sí, la pregunta dice aquí, la inercia es una propiedad fundamental de la materia. Ya eso nos estamos grabando, es una propiedad fundamental. Ahora, ¿cómo se define la inercia? Eso nos está diciendo. Y aquí en la respuesta dice, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de oponerse a su estado de, a un cambio en su estado de reposo o de movimiento. Todos los cuerpos quieren mantener su movimiento ya logrado porque ya pues hay un equilibrio en ese cuerpo, en esa partícula, entonces, como ya está en equilibrio, ya no quiere cambiar, ya no quiere cambiar. O sea, por eso mismo, la inercia es esa propiedad que tienen los cuerpos de oponerse a ese cambio en su estado de reposo o de movimiento constante. No se van a olvidar aquí, movimiento constante. Tiene que ser constante. Ahora, pero tal vez alguien tenga algo más para aquí, para argumentar sobre este principio de la inercia, que nos dice que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. En ese inciso B falta movimiento uniforme, ¿sí? Donde la velocidad es constante. Ahora, la relación con la masa en esta ley de la inercia, la masa es la medida cuantitativa de la inercia. A mayor masa, mayor dificultad para modificar el movimiento. Y ustedes saben eso, que es así. Por ejemplo, si nosotros tenemos así un algodoncito, un algodón y lo ponemos sobre la mesa, una brisa viene, hace que se mueva ese algodoncito fácilmente. O las hojas también que caen, viene una brisa y se mueve ese cuerpo, que en ese caso es una hoja o un puñadito de algodón, porque su masa es menor, es muy poquita su masa, es pequeña. En cambio, si tenemos una arroba de papa, bueno, no, vamos a poner, a ver, una bolsa de cemento, aunque sea 1 kilogramo de azúcar, así amarrado en una bolsita, ¿será que se va a poder mover? 1 kilogramo, no, así, así, yo lo voy a soplar, el viento, no, si está amarrado en bolsita, no, ¿ve? No se va a poder, no se va a poder mover. Una roca tampoco se va a poder mover si yo soplo. En cambio, si va a ser un algodoncito, unas hojas, sí se van a mover, sí va a perder su estado de inercia. Por eso, la masa es la medida cuantitativa de la inercia, porque nos pueden preguntar eso también. Ahí está inmerso. Y vamos a decir, pero no hablaban de la masa, la relación de la masa con la inercia, pero ahí dentro está, dentro de cada pregunta. Por eso debemos analizar así las preguntas, hacernos diferentes preguntas de una sola. Por ejemplo, de estas 5, de la pregunta 5, nos hacemos preguntas, analizamos y ahondamos en esto, ¿no? Investigamos. ¿Ya? La masa, recuerden que es la medida cuantitativa de la inercia. A mayor masa, mayor dificultad para modificar el movimiento. Ya. Ahora, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más con respecto a las 5?
La inercia depende de la posición del lugar donde está el cuerpo. ¿De qué depende? De la masa. Ustedes van a responder de la masa. ¿Un objeto en reposo se mueve por sí solo? No, tiene que haber una fuerza que lo mueva, ¿no? Un objeto en movimiento tiende a seguir moviéndose en línea recta con velocidad constante. Sí, si no hay una fuerza de fricción, ¿no? También. Pero siempre hay fuerza de fricción, así que se va a frenar, pero también cuando nosotros ponemos en un problema, planteamos de diferente manera y así se resuelve de acuerdo a lo que está planteado. Sí. Ahora, un cuerpo tiende a mantener su dirección de movimiento, sí, a menos que haya una fuerza que cambie esa dirección. A ver, ejemplos de esto. Ejemplos, al frenar un automóvil, los pasajeros se inclinan hacia adelante porque su cuerpo tiende a mantener el movimiento. Eso ya les había hablado. Una pelota no se moverá hasta que alguien la patee, la empuje, ¿verdad? O también si es livianita, por el viento se va a mover. Así. Ahora pasemos a la pregunta número 6. 6, por favor. ¿Qué dice? La 6 ustedes ya saben. Está también en su material. Según la segunda ley de Newton, ay, esta ley es más famosa. La aceleración de un cuerpo depende de, aquí ya cuando estamos hablando de que un cuerpo tiene una cierta aceleración, y aquí como estamos viendo, las tres leyes de Newton, estamos hablando de dinámica porque estamos hablando ya de ¿quién ocasiona el movimiento? Aquí en la inercia decimos de una fuerza que está ocasionando este cambio en la inercia, ¿no? Está perdiendo la inercia un cuerpo. Aquí la segunda ley de Newton, que también es una ley fundamental de la dinámica, nos habla que la aceleración de un cuerpo depende de... La aceleración de un cuerpo depende ¿de qué? Tenemos que recordar cómo está... escrita, cómo está determinada la segunda ley de Newton que nos dice la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? La segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton que nos habla que la aceleración de un cuerpo depende de la fuerza neta aplicada y la masa del cuerpo es la correcta porque, como les acabo de decir, enunciada está la segunda ley de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas neta igual a masa por aceleración. Entonces, la aceleración, hay una relación directamente proporcional. Si se aplica mayor fuerza a la masa, ¿no? Al cuerpo que posee masa, si se aplica una mayor fuerza, la aceleración también va a ser mayor. Eso es cierto, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, empujamos algo con mayor fuerza, también su movimiento va a tener una aceleración mayor. Solamente ustedes analicen eso. Recuerden que la segunda ley de Newton es igual a la sumatoria fuerza, sumatoria de fuerzas igual a la masa por aceleración. Usualmente la masa es constante, no se pierde. Si nosotros vamos a mover, si vamos al mercado y compramos 1 kilogramo de arroz, ese kilogramo de arroz lo vamos a mover en la bolsita del mercado a la casa. Si corremos, si caminamos y luego volvemos a correr y al llegar a la casa ya adquirimos una velocidad 0,
ese kilogramo de arroz, si está bien amarrado en una bolsita, no se va a perder, va a seguir desde el mercado hasta la casa 1 kilogramo de arroz. Por eso usualmente, por eso la masa es una constante. La relación entre la fuerza y la aceleración, eso es lo que debemos analizar, que es directamente proporcional. Es decir, que la fuerza, si es grande, la aceleración es grande. Si la fuerza es pequeña, la aceleración es pequeña. ¿Entendieron, verdad? ¿Alguna duda? ¿La fuerza en qué unidades se mide? ¿La fuerza en qué unidades se mide, jóvenes? Eso, en el sistema internacional es en Newton. En newtons, en el sistema internacional. Entonces dice ahí, la segunda ley de Newton establece que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Matemáticamente se expresa, este principio permite cuantificar cómo las fuerzas modifican el movimiento y constituye una base esencial para el análisis dinámico. Sí. Por eso es la segunda ley de Newton, es la base para la dinámica. El 7. ¿Hay alguien que quiera leer, por favor, la pregunta 7? Hola. Pregunta 7. En el estudio de la dinámica, la física analiza las causas que producen cambio en el movimiento. Ay, aquí sí no veo. Ya, en el movimiento de los cuerpos y en su forma. En este marco, ¿cuál de las siguientes opciones define la manera más adecuada el concepto de fuerza, considerando su efecto sobre los cuerpos y su papel en la explicación de los fenómenos físicos? Ujú. Nos está hablando, nos dice cuál es el concepto de fuerza en física, ¿verdad? Eso tenemos que hablar. ¿Cuál es la definición? Entonces vamos a analizar. La fuerza, entonces, es toda acción capaz de alterar el movimiento, también la forma de un cuerpo, ¿sí? Porque podemos modificar un cuerpo. Un cuerpo cualquiera, por ejemplo, una hoja de papel, y esa modificación va a ser temporal, pero si nosotros estrujamos una hoja de papel, estamos modificando el cuerpo. Si vamos a hacerlo así, una bolita, ya no va a ser una lámina y lo compactamos realmente con fuerza, va a ser ya como una esfera, un cuerpo de otra forma, ya no de una lámina, ¿verdad? Así que la fuerza es toda acción, porque nos pueden preguntar qué es la fuerza. Es toda acción capaz de alterar el movimiento o la forma de un cuerpo. Y la fuerza también es un vector. Tiene módulo, tiene dirección, tiene sentido y por eso se representa con una flechita encima del símbolo que es F mayúscula. Y sus unidades son el Newton. Newton, es decir, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ahora, según la mecánica clásica de Newton, que estamos analizando aquí su segunda ley, la fuerza aplicada sobre un cuerpo es responsable de los cambios en su estado de movimiento, de ocasionar una aceleración o una desaceleración también cuando existe la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, ustedes saben que se opone al movimiento, pero igual es una fuerza, ¿sí? Ahora, ¿dónde se aplica esta fuerza? Sobre el cuerpo, ¿no? Sobre el mismo cuerpo, hay una línea de acción de una fuerza que se representa por un vector. Y bueno, hay diferentes tipos de fuerza, como ustedes me han escuchado. La fuerza de gravedad, la fuerza normal,
sí, que es la reacción cuando un cuerpo está sobre una superficie, entonces esa superficie reacciona, porque si no se hundiría, ¿no? Ese cuerpo reacciona y su normal, ustedes saben que es perpendicular a la superficie. Luego la fuerza de fricción que se opone al movimiento debido a la superficie, a las características de la superficie, si es rugosa, si es lisa, ¿no? Y hay una constante de fricción, hay también, que es nu, se representa por nu, y hay una fuerza elástica cuando se habla de resortes, de cauchos, ¿sí? De goma, al deformarse, si nosotros estiramos o aplicamos una fuerza también para que el resorte luego reaccione, ¿eh? Luego también hay las fuerzas electromagnéticas, que se trata de interacciones entre cargas eléctricas, campos magnéticos también. También nos pueden decir, den ejemplos cotidianos o elijan ejemplos cotidianos de ejemplos cotidianos de fuerza. Empujar una puerta para abrirla, es una fuerza nosotros que estamos haciendo. El peso de un libro sobre la mesa, esa es la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Y tiene una normal también. El frenado de un automóvil, cuando esa es una fuerza de fricción. Luego, la tensión en una cuerda que sostiene un objeto, podemos hacer también cuando experimentamos nosotros el yo-yo. Ustedes sienten esa tensión. Cuando no hay esa tensión, pues el yo-yo no puede volver tampoco. Sí. Ahora, entonces, el inciso C que nos dice, la fuerza es una interacción que puede modificar el estado de movimiento o producir deformaciones en los cuerpos, es la correcta. De todas maneras, igual ya hemos visto los tipos de fuerzas también, ¿no? Y el sustento, que es lo que les acabo de explicar, está en la dinámica. La fuerza es un concepto central, es importante, y los diferentes tipos de fuerzas también nos permite entender todos los fenómenos ocurridos o muchos en los cuerpos que se estudia en esta ciencia denominada física. Vámonos a la pregunta 8, que dice en la 8. ¿En cuál de las siguientes situaciones? Ay, Lorena, te agradezco mucho por leer la anterior pregunta. Ahora, bueno, le estoy leyendo la 8. ¿En cuál de las siguientes situaciones se realiza trabajo mecánico? Ahora estamos hablando de trabajo mecánico. Entonces, ahí está la respuesta, ¿verdad? ¿En cuál de las siguientes situaciones? Pero ustedes pueden poner puede haber en el examen otras situaciones de trabajo mecánico. Por eso es importante entender qué es el trabajo mecánico antes de escoger y de verificar que el inciso C es el correcto. Entonces, el trabajo mecánico en física es la energía transferida a un cuerpo por la acción de una fuerza. La energía transferida a un cuerpo por la acción de una fuerza que provoca el desplazamiento, que provoca ese movimiento. Se calcula por el producto de la fuerza, por el desplazamiento y el coseno del ángulo entre ambos. Su unidad es el joule. Otra vez. Entonces, repetimos. El trabajo mecánico es la cantidad de energía que una fuerza transmite a un cuerpo para que realice un movimiento, para que se desplace en la dirección que nosotros
si vamos a requerir en realidad en la dirección de la fuerza, ¿no? Sabemos también que el trabajo mecánico ya no es un vector, es una magnitud escalar por el mismo hecho en que el producto de la fuerza por el desplazamiento es un producto escalar, ocurre un producto escalar. En realidad, y luego este producto escalar solamente se obtiene un escalar también, un escalar, una magnitud escalar, pero su unidad es el joule, ¿ya? Ahora, ¿qué debemos de considerar? Porque nos hablaban, hay un ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Cuando el ángulo está formado, que se forma entre la fuerza y el desplazamiento, es cero, entonces simplemente el trabajo va a ser fuerza por distancia. Pero cuando es 90 y ustedes van a hacer, a ver, van a hacer esto. El trabajo es mover de un lado a otro. Algunos dicen, ay, qué trabajo es llevar estas bolsas de un lado a otro. Eso están haciendo, están aplicando una fuerza y están recorriendo una cierta distancia o están desplazando ese cuerpo cierta distancia y están realizando el trabajo. ¿Ven? Es algo que todos los días hacemos. Levantamos cosas, llevamos de un lado a otro. Nuestro celular que está siempre con nosotros. Lo agarramos, lo llevamos de nuestro dormitorio a la sala, de nuestro dormitorio al micro. ¿Ve? Estamos realizando trabajo con nuestro celular, estamos aplicando una fuerza con nuestras manos, agarrando el celular y llevamos nuestro celular, lo desplazamos junto con nosotros. Eso es realizar un trabajo. Ahora, dependiendo de el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento, hay esos casos especiales. Si el ángulo de la fuerza y el desplazamiento es cero, entre ellos, entre fuerza y desplazamiento es cero, el trabajo es el máximo. Si el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 90, el trabajo es nulo, eso no se puede hacer, no puedo yo agarrar de esa manera. Tiene que haber siempre un ángulo, ustedes a ver, va a ser muy difícil, siempre con un ángulo tenemos que agarrar nuestro celular 90 grados, no vamos a poder así agarrar, va a ser nulo levantar así nuestro celular, claro, siempre va a haber un ángulo ahí con nuestros dedos, traten de hacerlo así, no, con 90 grados no vamos a poder agarrar nuestro celular, siempre va a haber un ángulo, ¿no? Ya, ahora, si el trabajo, cuando el trabajo es negativo, es que el ángulo que se forma es mayor, ¿no? Mayor o sea, el ángulo es de 180 grados, una fuerza opuesta, opuesta. Ahora, unos ejemplos cotidianos. Como les decía, a ver, otro ejemplo, empujar un carrito de supermercado, un carrito cuando jugamos, por ejemplo, una fuerza aplicada que produce desplazamiento. Entonces, eso es trabajo positivo. Luego, frenar un coche es una fuerza de fricción, se realiza trabajo negativo, reduciendo así, no estamos parando ese objeto o ese móvil. eh, y bueno, hay diferentes ejemplos que se pueden dar. En nuestro solucionario dice, una persona sostiene una caja sin moverla. Eso no es trabajo porque no está desplazándola y dice sin moverla. Un estudiante empuja una pared que no se desplaza. No es trabajo ahí porque no está moviendo. Un cuerpo es desplazado por una fuerza en la misma dirección del movimiento. ¿Ese es trabajo? Sí, muy bien. Trabajo máximo. Un objeto permanece en reposo y ya cuando nos dice que está en reposo, no se está moviendo, no se está desplazando y no hay trabajo.
Así que quedó claro. ¿Alguien tiene alguna duda, mis queridos jóvenes? Van a hablar sin miedo, porque aquí estamos para eso. Luego ustedes van a pasar a hacer un simulacro terminando esta clase. La pregunta 9 nos dice, en física, el principio de conservación de la energía permite explicar el comportamiento de los sistemas físicos. Según este principio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, el principio de conservación de la energía. El principio de conservación de la energía nos está diciendo, ¿qué jóvenes dice ahí? El principio de conservación de la energía establece que la energía total de un sistema aislado permanece constante, pero este tiene que ser aislado. Aislado significa que no va a perder nada, ¿ve? ¿Sí? Sí, un sistema aislado, nada de energía. Entonces, por eso va a permanecer constante. Independientemente de los cambios que experimente dicho sistema, ahí dentro está aislado, no va a perder esa energía. En los procesos físicos, la energía puede transformarse entre diferentes formas, como energía potencial, cinética, térmica o eléctrica. Energía potencial es cuando un cuerpo tiene cierta altura, ¿sí? Cinética cuando tiene velocidad. Térmica cuando su temperatura, ¿no? Ahí tiene que tener la temperatura. Y eléctrica, ahí está su potencial, su carga, pero la cantidad total se mantiene invariable cuando hay conservación de energía. Este principio permite analizar y predecir el comportamiento de los sistemas físicos, ya que asegura que cualquier disminución de energía es una forma que se compensa con un aumento equivalente en otra. Por ello, se considera un principio unificador de la física aplicable a una amplia gama de fenómenos naturales. De otra forma, porque el inciso C nos dice la energía total de un sistema aislado, esa palabra es importante, aislado, como cuando aislamos, ¿verdad? Un cable, no dejamos que salgan las cargas, entonces, eléctricas, porque puede causar un corte. Cuando un sistema aislado permanece constante la energía, aunque cambie la forma, porque hay diferentes formas como acabamos de ver, es energía potencial, cinética, térmica. Aquí vamos a ver que nos dice que la energía, por ejemplo, a ver unos ejemplos cotidianos. Al deslizarse por un tobogán, ustedes saben, a ver, para que nos acordemos, vamos a hacer esos ejemplos cotidianos en el examen. Energía. Cuando estamos ahí o con un resbalín, ¿cómo la llaman aquí? En Santa Cruz, bueno, un resbalín, yo llamo allá en La Paz. Allá arriba los niños están para bajar, ¿no? O de un tobogán a la cima. Entonces, ese niño, esa niña que está arriba, tiene energía potencial, gravitatoria. Y luego cuando baja y resbala, toda esa energía potencial se convierte en cinética. Y luego es frenada por la mamá que llega y que está protegiendo a su bebé para que no se lance hasta el piso. Y cuando ya son más grandes, ¿cómo es que frenan? Y eso ya es ya una desaceleración, ¿verdad? Una fuerza por fricción, la superficie. Pero todo eso se ha convertido en un cambio de energía. Pero se pierde, pero por la fricción, porque no es no es un sistema aislado. Se pierde energía.
¿sí? Esa energía es calor. Por eso cuando alguien frena sus piecitos, pone el niño o la niña en el resbalín para no caerse, se calienta ese lugar. O cuando las llantas también, o nosotros mismos podemos experimentar eso. Pero aquí nos dice, el principio de conservación de la energía es que debe de estar el cuerpo, el sistema aislado para decir que la energía se mantiene constante. Eso debe de estar claro para nosotros, ¿ya? Clarito. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Vámonos a la 10 porque mire, ya va a ser 16:21, aunque tenemos 20 minutos. Entonces, las 10. Un objeto se mueve sin rozamiento bajo la acción exclusiva de las fuerzas conservativas. ¿Qué ocurre con su energía mecánica total? Si nos dicen que es sin rozamiento y nos dice también fuerzas conservativas, nos están hablando aquí que, o sea, se va a mantener toda esa energía, se va a mantener constante, aunque cambie de cinética a potencial o a u otra, entonces va a mantener. Por eso aquí el inciso se dice, la energía mecánica total permanece constante, aunque cambie la energía cinética y potencial, pero se va a mantener la sumatoria, se va a mantener constante. Y en el sustento nos dice lo que la anterior, eso está confirmando lo del anterior. Cuando un sistema está sometido únicamente a fuerzas conservativas, o sea, nos dice que se conserva, como la fuerza gravitatoria o elástica, la energía mecánica total se conserva. Esto significa que la suma de la energía cinética y la energía potencial permanece constante, aunque cada una puede variar individualmente. Este principio es conocido como conservación de la energía mecánica. Es una herramienta poderosa para analizar el movimiento sin necesidad de estudiar las fuerzas en detalle. Se aplica ampliamente en mecánica clásica. Por ejemplo, si decimos que la energía total de un cuerpo es 10, ¿en qué se mide la energía? En julios. La energía total es 10 julios. Este cuerpo tiene 3 julios de energía cinética. ¿Cuánto entonces tendrá de energía potencial? ¿Alguien tiene que sumar 10? ¿Cuánto falta? Si la cinética es 3 julios, ¿cuánto es la energía potencial? ¡Ay! ¿Se han dormido? Para llegar a 10, ¿cuánto falta? Ay, no me digan. Está Tres. poquito. ¿Cuánto? 7. Saida. 7. Ay, sí. Eso, 7 ahí, muy bien. ¿Ven? Ustedes saben. Así que hay que ir al examen con esa seguridad. Vámonos a la 11. Una carga eléctrica, aquí estamos hablando ahora de cargas eléctricas de prueba. Se coloca en una región del espacio donde existe un campo eléctrico. Desde el punto de vista físico, el campo eléctrico se define como... Ustedes saben que en el campo eléctrico, bueno, aquí dice que carga eléctrica, está compuesto por cargas eléctricas. Entonces, el campo eléctrico es una magnitud vectorial que se define como la fuerza eléctrica sobre una carga de prueba positiva dividida entre el valor de dicha carga. ¿Qué quiere decir? Y luego ya les voy a dar algunos ejemplos. ¿Alguien podría leer, por favor, el sustento? Yo licencio. Por favor. El campo eléctrico es una magnitud vectorial que describe la influencia eléctrica que una carga produce en el espacio que la rodea. Se define como la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba positiva dividida entre el valor de dicha carga. Esta definición permite caracterizar el campo independientemente de la carga que se coloque en él.
El concepto de campo facilita el estudio de interacciones eléctricas sin necesidad de contacto directo entre cargas. Sí, así mismo es. Entonces, la relación entre campo eléctrico y las cargas, ¿sí? Es entonces inversamente proporcional, ¿sí? No se van a olvidar, porque campo eléctrico es igual a fuerza sobre carga. Mayor campo eléctrico es porque hay mayor fuerza, ¿sí? Y si hay mayor campo eléctrico, menor carga. Por eso mismo de la carga de prueba. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga. Sabemos que, a ver, un ejemplo, puede ser esto confuso. Siempre se define la dirección del campo eléctrico, se define como la dirección de la fuerza. La fuerza y el campo eléctrico tienen la misma dirección sobre una carga positiva de prueba. Luego, algunos ejemplos, a ver, ejemplos cotidianos que podríamos hacer para esto de campo eléctrico, por ejemplo, los globos y el cabello. Al frotar, ¿no ve? Un globo contra el cabello, ustedes han hecho esa experiencia. Los globos se carga eléctricamente y atrae los cabellos. Esto es que el campo eléctrico generado produce estas fuerzas que atraen los cabellos, ¿sí? Por estas cargas, porque hemos reordenado las cargas en el globo al frotar, ¿sí? Y se ha generado también esa fuerza que hace que nos atraiga el cabello, porque también nosotros tenemos cargas eléctricas. Otro podría ser el polvo en las pantallas de las computadoras. Sí, cargadas eléctricamente, que atraen partículas de polvo en el aire de las computadoras. O sea, todos los días hay que limpiar, pero uno dice, ay, pero ¿qué pasó? ¿Por qué está así con polvo? Es porque como nuestras pantallas tienen esa carga eléctrica, también atraen el polvo del ambiente, ¿sí? Porque se ha generado un campo eléctrico, genera un campo eléctrico. También podríamos ver cuando caminamos o nos sacamos, por ejemplo, en invierno una chompa y vemos esas descargas, ¿no? Se atrae igual em, algunas algunas partículas, nuestro pelito como que se atrae por las chompas que están cargadas al frotar. Esos pueden ser los ejemplos que les podría dar. Entonces, no se van a olvidar que el campo eléctrico está generado por o es igual a la fuerza sobre la carga, directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la carga, ¿ya? A la carga eléctrica estamos hablando, ¿no? Sí. Vámonos a la pregunta número 2, que dice, un conductor rectilíneo es recorrido por una corriente eléctrica constante. ¿Qué fenómeno físico se genera alrededor del conductor? Dice aquí que se genera un campo magnético circular alrededor del conductor. ¿Pero por qué? Vamos a hablar primero aquí. Vamos a leer. Y voy a pedir a ver quién puede ayudarme a leer esto para que no se le duerma.
Yo, Lizzie, le ayudaré nuevamente. Gracias. Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, se genera un campo magnético en el espacio que la rodea, según lo establecido por leyes de magnetismo. Este campo tiene forma circular alrededor del conductor y su intensidad depende de la corriente. Este fenómeno demuestra la estrecha relación entre electricidad y magnetismo. Es un principio fundamental que sustenta el funcionamiento de motores eléctricos y otros dispositivos. Sí, entonces pues nosotros también podemos hacer nuestro motorcito con un solenoide. ¿Se acuerdan que no sé si han hecho el experimento en el colegio? Hicieron su motor ahí, nosotros ahí alrededor de, de un cilindro envolvíamos y hacíamos con el alambre de cobre y luego generábamos un motor con una batería, le hacíamos que gire alrededor. No sé si hicieron, pero también está en YouTube. Ahora, este conductor, ¿no? Cuando un conductor rectilíneo es recorrido por una corriente eléctrica constante, nos está diciendo que es constante, se producen fenómenos fundamentales de electromagnetismo. Es, la electricidad con el magnetismo son como hermanos, ¿sí? Mellizos. Sí, no son iguales, pero tienen los mellizos saben que son de la misma mamá, pero nacen pero son diferentes, pueden ser hombre o mujer, ¿no? Pero son hermanos del mismo útero, han nacido en el mismo día. Así que la corriente eléctrica, ustedes saben que es un flujo ordenado de cargas. Las cargas son que atraviesan los conductores y son generalmente los electrones, ¿sí? Por eso los metales son los mejores conductores de la electricidad porque son ordenados, en su estructura es ordenada. Luego, al ser constante, como nos dice que es constante, significa que la intensidad de corriente no varía con el tiempo, ¿sí? Es constante. ¿Se acuerdan de la velocidad constante? Igual, igualito. No varía, esta intensidad va a ser la misma en el tiempo, nos está diciendo. Por eso esa intensidad de corriente se representa por la letra I, que es carga sobre tiempo. Entonces nos está diciendo que esa intensidad va a ser constante, la misma carga en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Sí, un coulomb en un segundo, dos coulombs en 2 segundos, así, de esa manera. Ahora, los efectos principales que pueden ocasionar la generación, ¿no? Como les decía, de campo magnético y tiene que ver con la ley de Ampère. Por eso también Ampère está presente. Se van a acordar que la intensidad de corriente eléctrica se mide en Ampère. Y este señor Ampère, ¿no? Y su ley Ampère, la regla de la mano derecha, ¿se acuerdan? La regla de la mano derecha alrededor del conductor se forma un campo magnético circular. Y esta intensidad de campo que se genera al girar, ¿sí? Em, Este campo magnético depende de la corriente y de la distancia al conductor. El campo magnético se simboliza con la letra B mayúscula. Sí, y también este campo magnético, por eso habla ahí, electromagnetismo. La electricidad con el magnetismo son ligados, siempre van a estar ligados y siempre va a potenciar la electricidad, o sea, va a aumentar, como que le va a poner, el magnetismo, como que le va a la corriente eléctrica, le va a volver un superhumano, más o menos, ¿ya? Si la corriente eléctrica es un humano, entonces con el magnetismo ya se vuelve un superhéroe y por eso se utiliza mucho.
los solenoides, todo ello. Ahora, ¿qué ejemplos cotidianos podemos dar? Los cables eléctricos para acordarnos. Cuando estemos en el examen, siempre tratemos de acordarnos de cosas que nos sean comunes, que nos sean cotidianas. Por ejemplo, los cables eléctricos transportan corriente constante. En nuestras instalaciones domésticas siempre va a ser constante, o tendría que ser para que no se arruinen nuestros artefactos, ¿ya? También hay electroimanes, por ejemplo, como les hablaba, podríamos construir en un clavito, puede ser con alambre enrollado y, y una corriente constante que genera un campo magnético con una pila de 1,5 voltios, ¿no? Porque para que se transporten las cargas tiene que haber un impulsador, que es el voltaje. Esa es su fuerza, el que le empuja, ¿no? A las cargas para que puedan fluir por el conductor. Así, de esa manera. Pasamos entonces a la pregunta número, ¿en qué ya estamos? En la 13, ¿verdad? Sí, en la 13, ¿no? En la 13 está. Una onda mecánica se propaga a través de un medio material. ¿Qué propiedad caracteriza a este tipo de ondas? Entonces, en la respuesta nos dice, necesitan un medio material para propagarse y solo transmiten energía. Y es cierto esto lo que nos están diciendo. Entonces, lo primero que debemos analizar aquí es qué es una onda mecánica, ¿sí? Porque nos dice que necesita un medio material, o sea, que necesita un medio sólido o un medio líquido o un medio gas para propagarse. Las ondas mecánicas, entonces, nos pueden preguntar en el examen. Las ondas mecánicas, ¿qué necesitan para propagarse? Un medio material. Puede ser sólido o puede ser líquido o gas, y ustedes dicen sí, los tres pueden ser para propagarse. Y luego, para propagarse, se produce, o sea, se produce cuando hay una perturbación inicial. Eso significa fuerza. Está perturbando ese estado de equilibrio. Puede ser por una vibración, un impacto, que es la fuerza, un golpe, un sonido. Se transmite de partícula en partícula mediante fuerzas de interacción. Uno golpea con el otro y va transmitiéndose. Ahora, un ejemplo de esta onda mecánica. Un ejemplo ahorita que nosotros estamos evidenciando y que sin ello, sin esta onda mecánica, no podrían escucharme, que es el sonido en el aire. Tiene que golpear aquí en el pabellón de mi oído y entra y se amplifica. ¿Ven? Se amplifica, ¿no? En el oído medio y ya ustedes saben de anatomía y biología. Luego también hay ondas mecánicas como las olas en el agua. No conocemos el mar, pero por lo menos podemos hacer ondas en agua nosotros en un bañador. Luego las vibraciones de una cuerda, los que saben tocar guitarra. Y esas son ondas mecánicas. Ya se van a acordar, ¿no? En el examen necesitan de un medio. Así que, características. Vamos a ver ahora, porque ahí dice, no transportan materia, solamente transportan, ¿qué? ¿Qué cosa? Energía. No transportan materias, solo energía. Y su velocidad de propagación depende del medio. Por ejemplo, son más rápidas en los sólidos. Estas ondas mecánicas se desplazan con mayor facilidad entonces en los sólidos, más lentas en los gases y medio en los líquidos. Así que los tipos principales de estas ondas son las ondas longitudinales y las transversales. Las longitudinales
la vibración de las partículas es paralela a la dirección de propagación. Por ejemplo, el sonido del aire es paralelo al medio, ¿no? Al medio, o sea, al medio que es el aire. Luego las transversales, por ejemplo, las ondas en una cuerda. Ahora, esto es en una onda mecánica. Ya hemos analizado. Ahora el 14. En el plano cartesiano, una recta pasa por los puntos 0, 2, 2, 6. ¿Cuál es la pendiente de la recta? Ustedes saben que hay una ecuación para la pendiente de la recta. X1, Y1, X2, Y2. ¿Se acuerdan de esa para encontrar? Jóvenes, ¿se acuerdan de esa ecuación? Sí. ¿Se acuerdan de la ecuación? Sí, ¿no? ¿Se acuerdan? Y ahora, si no se acordaran de la ecuación, lo que tienen que hacer en el examen, bueno, no, tal vez no van a tener, ¿no? En ese momento, lo que ustedes van a hacer es un delta Y. O sea, es restar del Y2 menos Y1. Siempre van a hacer un delta. Siempre. Delta significa restar del final menos el inicial. Final menos inicial en los Y en el numerador y en los X en el denominador. En este caso, Y2 menos Y1, ¿cuánto es? Y2 menos Y1. 6 menos 2. ¿Y ahí cuánto sería 6 menos 2? 4. Y X2 menos X1 sería 2 menos 0, sería 2. 4 entre 2, ¿cuánto da? 2. Eso, 2. Entonces, ¿la pendiente cuánto es? Ahí mismo está, ¿no ve? Está ahí, la pendiente es 2. Siempre se van a acordar, la pendiente es la variación de los Y sobre los X, ¿ya? Los Y sobre los X. Bueno, ahora, el 15. En el estudio de los circuitos eléctricos, la ley de Ohm, y aquí está hablando de la ley de Ohm que es B igual a I por R, o sea, voltaje igual a intensidad de corriente por la resistencia. Entonces, la ley de Ohm dice que permite comprender cómo se relacionan las principales magnitudes eléctricas, entre cuales de las siguientes variables se establece la ley, esta relación o establece relación esta ley. Como les acabo de decir, la ley de Ohm es B, que es el potencial o el voltaje, igual a I por R, o sea, corriente por resistencia. Por eso dice aquí, voltaje, corriente y resistencia son las variables que toma en cuenta la ley de Ohm. Y esa es la correcta, ¿no? Y abajo en el sustento también nos explica. Luego en el ejercicio 16 nos dice, un objeto se mueve con velocidad constante en línea recta. Ya sabemos que es MRU. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? MRU, velocidad constante. B igual a D a distancia sobre tiempo. A ver, el objeto tiene una aceleración. No. Aquí nos están diciendo velocidad constante. Esto no. La aceleración es 0 en velocidad constante. La velocidad cambia de dirección. No. Aquí la velocidad es constante en MRU. La aceleración es nula porque la velocidad no varía. Ese sí es porque nos están diciendo velocidad constante. Entonces, ya estamos reforzando, ¿verdad? Sí. Si estoy aquí. En la 15, pero ya hemos hecho de la ley de Ohm. Ahora estamos en la 16. Un objeto se mueve con velocidad constante, en línea recta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es? Ya hemos visto que es el inciso C. Y esto, ¿se acuerdan que hemos estudiado en la pregunta 1, donde nos decía MRU, o sea, la velocidad constante, que un cuerpo recorre la misma distancia en un intervalo igual? ¿Se acuerdan? Igualito. Y la aceleración es nula.
Entonces, el inciso C es el correcto. Ahora vámonos a la pregunta 17. ¿Qué dice? Eso, a ver, en Ay, el estudio, ¿qué pasó? Diga. Escucho. Bueno, continúe. En el estudio de las ondas, el sonido representa características particulares relacionadas con su forma de propagación. El sonido, onda mecánica. ¿Cómo se relaciona o se clasifica el sonido según el tipo de vibración de las partículas del medio? Entonces, el sonido es una onda mecánica longitudinal. ¿Qué significa, qué significa esto? Que el sonido sea una onda mecánica longitudinal, onda longitudinal. Entonces significan que las partículas del medio vibran paralelas a la dirección de propagación. Paralela significa que están así, ¿no? Que están en la misma línea. Nunca se van a unir, pero están en la misma línea, paralelas, ¿sí? Como cuando nosotros tenemos, a ver, paralelas, ¿qué podríamos decir? Paralelas, nuestras hojas de carpeta, así paralelas están. Igualito, las partículas vibran paralelas a la dirección de propagación, o sea, a la misma dirección de propagación, paralelas, están vibrando. Ahora también que se generan zonas de compresión y de rarefracción, es decir, que algunas van a ser más uniditas, más intensas y otras van a estar más separadas, ¿sí? Ya, pero siempre van a ser paralelas. Por eso el ejemplo más representativo es el sonido, ¿sí? Y el sonido, ustedes saben que llega paralelo al pabellón del oído y entra y topa con el pabellón del oído y luego se amplifica en el oído medio. Sabemos que tenemos un oído externo, medio, interno y en el oído medio donde están los cuatro huesecillos y ¿no? Y antes está el tímpano y entonces los cuatro huesecillos hacen que ese sonido se amplifique y nosotros podemos oír con una mayor claridad, pero paralelo, así choca. Ay, este es el pabellón es donde debe de llegar esta energía y la energía así paralela llega, así como mi mano, como la palma de mi mano, así paralelo, eso paralelo, ¡pum! Golpea al pabellón y entra. Ah, eso, y en cuanto a, eso es una onda longitudinal, ¿verdad? Luego también, a ver, otro uso cuando, bueno, nosotros hablamos, las cuerdas vocales producen vibraciones que generan también ondas longitudinales en el aire. Ay, ustedes saben que a algunos nos gusta cantar, pero no todos tenemos esa facilidad. Las ondas igualito se mueven, se amplifican, nosotros hacemos que se muevan. Y hay que hacer diferentes ejercicios para que se muevan a donde nosotros querramos, para que emitamos los mejores sonidos. Bueno, entonces, a ver, en conclusiones, el sonido se clasifica principalmente como onda mecánica longitudinal porque las partículas del medio vibran en la misma dirección en que se propaga esa onda, ¿verdad? Listo. Ahora. Vámonos a la pregunta 18, que es, mire, lo mismo es, dice aquí las preguntas 17 y 18 son similares. Esto a ustedes les puede dar el ejemplo de que así de esta manera puede estar
esta pregunta 17 puede estar en el examen como está aquí en la 18 de diferente manera enunciado. Aquí dice, ¿cómo se clasifica el sonido según el tipo de vibración de las partículas del medio? El sonido se clasifica en onda mecánica longitudinal. Y aquí en la 17 ustedes pueden ver también que es lo mismo, la misma pregunta, pero de otra manera está enunciada. Así que, jóvenes, uno tiene que saber el concepto y bueno, las preguntas van a ser de diferente manera, aunque aquí ya se les ha dado en el compendio, pero ese compendio, si tiene 805 preguntas, van a, mm, ese compendio por 10 o por 15 puede ser reproducido. De diferente manera puede ser anunciado cada pregunta, pero eso no significa que yo no les quiero asustar. Lo que sí quiero es que entiendan que hay que saber el fundamento, ¿sí? No es tratar de aprenderse las preguntas y luego la respuesta, no, aquí la clave es entender el concepto, ¿sí? Ahora, si la 18 es lo mismo, vámonos a la 19. ¿Qué dice? A la 19 dice, en el estudio de los fenómenos térmicos, aquí estábamos hablando de temperatura y calor. Cuando hablamos de fenómenos térmicos, siempre tiene que ver con variación de temperatura. La física distingue claramente entre los conceptos de calor y temperatura. Desde esta perspectiva, ¿cómo se define correctamente el calor? Ahora, hay diferentes tipos de calor, pero el calor es definitivamente energía. Energía que se transfiere entre cuerpos debido a una diferencia de temperatura. Un ejemplo claro que ustedes pueden ver entre los cuerpos, cuando hace mucho frío, frío, y nosotros exhalamos el aire que respiramos, y vemos cómo se condensa ese aire, ahí hay un intercambio de energía, ¿sí? Ese calor, ese aire caliente que se ha transferido desde nuestro cuerpo al medio ambiente, se ha enfriado. Y luego, pues se ha podido ver, se ha podido evidenciar, ¿sí? Otra transferencia de calor y energía puede ser esta, que todo el día nosotros, todos los días hacemos. Ponemos el agua en la caldera, calor en la estufa, en la hornilla y el agua se calienta desde una temperatura ambiente hasta la temperatura de ebullición, que a nivel del mar es 100 grados centígrados. En Santa Cruz es 97 grados centígrados y, y en La Paz y en otros lados diferente, porque depende la temperatura de ebullición, depende del lugar en que nos encontremos con respecto al nivel del mar. Pero en los libros siempre dicen a nivel del mar o a 0 metros sobre el nivel del mar, la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, del alcohol es de 78 grados centígrados y así hay valores. Pero aquí lo importante que estamos analizando es que el calor es energía. ¿Dónde? ¿De dónde? Esta energía que se transfiere entre los cuerpos debido a una diferencia de temperatura. Ahora, si nosotros estamos así en calor, ¿no ven? En calor, y exhalamos el aire que respiramos, exhalamos el aire. No se va a sentir, no se va a ver esa niebla, nada, porque la diferencia de temperatura es muy poquita. Nuestro cuerpo está a 36 grados centígrados y aquí el ambiente está a 35. 36 no se ve ese cambio, pero cuando estamos nosotros calientitos, nuestra temperatura corporal es 36 grados centígrados y el ambiente está 8 grados centígrados, 5, 4, 0 grados. Exhalamos ese aire, se ve ese intercambio de energía, se puede ver, se puede ver. ¿Sí? Como cuando estamos en el micro
en invierno. Estamos todos ahí apechugados, perdón, apretaditos en el micro. Estamos apretados y luego los vidrios se empañan. ¿Ven? Ahí hay un intercambio que se puede ver. Calor y energía. Ya está eso, ¿verdad? Y el calor hay de diferentes formas. Calor sensible, calor latente, calor de fusión. Diferentes tipos de calor, ¿ya? El calor y la energía, ¿en qué se mide? ¿En qué se mide calor y energía? Calor Uy, uy, uy. ¿En qué se mide calor y energía? Porque la energía, saben que es la capacidad de un sistema para realizar un trabajo, producir cambios, desplazamientos. El calor es la transferencia de la energía. Ahora, ¿en qué se mide el calor y la energía? ¿En qué se mide? En las unidades de calor y energía. No se van a olvidar, porque también, como aquí estamos hablando de calor y energía, pueden preguntar, ¿en qué se mide el calor y la energía? El calor y la energía. ¿Mm? Calor y energía se mide en Joule, no se van a olvidar. Joule, el trabajo en Joule, la energía en Joule. Porque la energía se convierte en trabajo, ¿se acuerdan? Cuando se desplaza un cuerpo, cuando se mueve. Y la transferencia, esa, el calor, habíamos dicho también que es, ¿cómo es el calor? Es una forma de transferencia de energía. Entonces también el calor se mide en joules. ¿Ya? O también puede ser en BTU. Eso se van a acordar de los aires acondicionados. Cuando uno va a comprar, nos dice el señor, ¿cuántos BTUs de 12.000, de 18, ¿no? En BTU, calor, energía en BTU, pero en el sistema internacional es en Joule. Bueno, vámonos a la 20. Vámonos, dice, disculpe, ya nos estamos pasando de hora, pero vale la pena. Estamos aquí, dice la 20. ¿Cuál es la finalidad principal del uso de un modelo físico? ¿Qué es? Aquí nos vamos a ir directo a al sustento. Por favor, si alguien nos puede leer el, el sustento de la 20. Mar, Dice, ¿qué dice? un modelo físico es una representación simplificada de un fenómeno o sistema real que se construye para comprender, explicar y predecir su comportamiento. Desde la física, los modelos permiten aislar las variables más relevantes y establecer relaciones entre ellas, dejando de lado aspectos secundarios que dificultan el análisis. No buscan reproducir la realidad de manera exacta, sino resaltar los elementos esenciales que explican el fenómeno estudiado. Como ocurre en el modelo de partícula puntual, el modelo ondulatorio de la luz o el modelo cinético de la materia. De este modo, los modelos físicos constituyen una herramienta central de método científico, ya que facilitan la formulación de leyes, la interpretación de resultados y la anticipación de nuevos comportamientos observables. Sí, muchas gracias, Mari. Entonces, el modelo físico es una representación de un fenómeno, pero en pequeñito, ¿verdad? La finalidad principal de este modelo físico, como acaba de leer, es representar y explicar de manera simplificada, sencilla, el comportamiento de un sistema, de un fenómeno natural, por ejemplo, de los eclipses, un fenómeno, un cambio, ¿verdad? Eso se puede explicar. Ah, mire, el sol
tiene más o menos, si nosotros queremos hacer un modelo a escala, el Sol tiene que tener un diámetro en una cartulina, tendríamos que dibujar así de 1 metro y tiene que estar, si estamos dibujando a escala, ustedes conocen en artes plásticas, dibujaban así a escala, los arquitectos hacen a escala también una casa que dicen 1 metro. Cada metro en nuestro dibujo va a representar 1 centímetro. Sí, en 1 centímetro va a estar dibujado y eso representa 1 metro. Entonces, para los eclipses, por ejemplo, un fenómeno de los eclipses, teníamos que dibujar así en un experimento en la clase. El Sol debía de tener un diámetro de 1 metro. Imagínense de 1 metro, un diámetro de 1 metro, y la Tierra tenía que estar ubicada a 4 metros de ese círculo que habíamos dibujado a 4 metros, y tenía que tener un diámetro de la cabecita de un alfiler. Ese es un diámetro a escala, pero estaba muy difícil. Así que nosotros hemos usado un modelo más pequeñito, pero aunque ya no íbamos a ver la Tierra, ¿no? Si era nomás la cabecita de un alfiler. Pero como era para representar nuestro eclipse y para estudiar, bueno, hemos hecho unas adaptaciones. Sí, pero hemos entendido los eclipses. Más o menos así. Pero como es científico, debemos de mantener las escalas. Pero ya para orden didáctico también se pueden obviar algunas cosas. Por eso se simplifica. Para una mejor comprensión y se pueda predecir y anticipar resultados de comportamientos futuros también bajo ciertas condiciones. Entonces, esa es una forma de experimentar, de probar nuestras hipótesis, pero en un entorno que podamos controlar nosotros y que sea seguro. Y que luego estas ideas que saquemos de este modelo, las conclusiones, pueden ser estudiadas de manera clara, de manera visual, ¿sí? De esa manera. Así que, mis queridos jóvenes, ya hemos llegado a los 20 ejercicios, pero también les quiero poner unos ejemplos de esta pregunta de modelo, que significa del modelo físico, cuál es la principal finalidad. Usamos para que sea más comprensible, para que sea más simplificado, sencillo, para que podamos entender mediante la experimentación. Esto es experimentar con un modelo físico, ¿sí? Experimentamos, hacemos nuestras adaptaciones, construimos, un fenómeno provocamos, como cuando ustedes hacen el volcán, como hacemos caída libre, les decía a ustedes, hagan caer un borrador y podemos medir el tiempo de caída. Aunque hay que ser muy, muy, muy rápido. No tenemos esa habilidad para cron- cronometrar. Ahora, eh, a ver, unos ejemplos para acordarnos. El ejemplo nosotros hacemos el modelo del átomo, ¿no ve? Que representa la estructura de la materia, dónde están los electrones, los neutrones, protones, ¿se acuerdan? Que hacíamos dibujaban ustedes en su cuaderno para entender por qué no podemos ver los átomos. Así que dibujábamos de acuerdo bueno, al átomo, o bueno, a la representación que había elegido su maestro, la estructura, ¿no? De la representación atómica que había elegido su maestro. Luego también hacían ustedes un modelo del sistema solar, donde estaba el centro, el Sol y luego ahí alrededor los planetas. Luego también hemos hecho modelos de los circuitos eléctricos en maquetas, en protoboard, han hecho, o en algunas placas para visualizar cómo fluye la corriente, ¿no? Las cargas eléctricas. Luego también han hecho modelos con resortes, péndulos, tal vez han hecho modelos también de vectores. ¿Ven? Entonces, un modelo físico no es la realidad misma porque puede haber adaptaciones, como yo les decía, eso de los eclipses que había yo querido representar, pero que era un poco difícil y he tenido que hacer algunas consideraciones.
Pero este modelo físico es una herramienta que nos ayuda a entender, a explicar y a predecir fenómenos naturales de forma más accesible y más práctica. ¿Sí? Ahora, después de nuestra clase, ustedes van a ir y van a responder según lo que ha preparado la academia, y ustedes ven con un cronómetro. Sí, eso va a ser con un cronómetro. Ustedes saben que tenemos 120 minutos en la prueba y son 100 preguntas. No tienen que ponerse para nada nerviosos, tienen que leer concentrados, confiando en su capacidad y habilidad, en su preparación. Ahorita es tiempo de estudiar, 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 estudiar. Y estudiar significa analizar, criticar, reflexionar, investigar. ¿Sí? Eso significa. Y 120 minutos tienen, y esos 120 minutos tienen que repartir en 100 preguntas. Cada pregunta más o menos va a tener un minuto, ¿verdad? Un minuto y unos segundos más. Entonces van a leer y por eso es importante que cada una de las pruebas que ha preparado la academia, que está con un cronómetro, ustedes vean el rendimiento también, ¿sí? Y si practican más y más, ya cada vez va a ser más fácil. Bueno, jóvenes, yo les auguro el mejor de los éxitos y sigamos estudiando, que nos vamos a ver el día jueves para química, ¿sí? Bueno, un aplauso para ustedes que han estado muy atentos y han participado. Nos vemos el día jueves. Bye, bye, bye. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, Hasta luego, Licen. hasta luego, hasta luego. Gracias.